Abandonó a su padre en un asilo, y al volver por la herencia, recibió una noticia desgarradora. Javier había ido al asilo con la esperanza de hacer frente a la herencia de su padre. Había pasado años sin pensar en él, olvidado en un rincón de su vida. Pero cuando llegó, el personal le entregó una carta, la última que su padre había dejado antes de morir. Javier, incrédulo, comenzó a leer. Las palabras de su padre lo atravesaron. Te perdono por todo lo que me hiciste, pero siempre te quise. Fue un golpe directo al corazón. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? Ahora, ya demasiado tarde, tenía que enfrentar lo irremediable. La última oportunidad de redención se había ido con su padre. No te vayas, la historia está por comenzar. Suscríbete para más historias impactantes. Javier tenía una vida que muchos envidiarían. Una familia estable, una carrera exitosa y una rutina cómoda. Sin embargo, había algo que no podía resolver. Su relación con su padre, don Alfredo. Siempre fue un hombre severo, difícil de complacer. Y cuando Javier comenzó a madurar, él nunca recibió el cariño que esperaba. A medida que creció, Javier entendió que su padre nunca había sido afectuoso, solo exigente. Cuando su padre comenzó a perder la memoria, Javier no mostró la paciencia que uno esperaría. Las constantes demandas de atención lo irritaban. Poco a poco, fue dejando de visitarlo, hasta que finalmente decidió ingresarlo en un asilo. Para él, parecía la solución más fácil, aunque no se dio cuenta de que, al hacerlo, estaba destruyendo la única oportunidad de sanar su relación con él. Un día, Javier comenzó a sentir que algo no estaba bien. Aunque se había distanciado de su padre, algo dentro de él comenzó a inquietarlo. El vacío de no haber hecho las paces con él antes de que lo ingresara al asilo comenzó a consumirlo. Recordó cómo su padre solía pedirle ayuda, cómo lo necesitaba y cómo él lo había ignorado. A pesar de sus esfuerzos por mantener su vida centrada en su trabajo y su familia, algo seguía faltando. Un pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez había hecho lo incorrecto al no visitar a su padre, al dejarlo atrás tan fácilmente. Decidió que tenía que hacer algo para remediar su actitud, aunque temía que ya fuera demasiado tarde. La llamada era clara, un deseo de reconciliación y perdón. ¿Pero estaba dispuesto a enfrentar la verdad? Pero Javier no se atrevió a actuar inmediatamente. Sentía que el tiempo ya había pasado, que su padre ya no lo recordaba como él lo hacía, y temía que su presencia solo fuera un recordatorio de su negligencia. Además, la distancia emocional que había creado durante todos esos años lo hacía sentirse culpable. No quería ver a su padre en ese estado vulnerable. Pensaba que su padre ya no lo necesitaba, que se había acostumbrado a la vida en el asilo, y lo mejor era seguir adelante. A pesar de que una parte de él sabía que debía ir, una barrera emocional lo detenía. ¿Qué podría hacer ahora, después de tanto tiempo sin contacto? ¿Sería tarde para pedir perdón? Fue entonces cuando Javier decidió buscar ayuda. Comenzó a asistir a terapia psicológica, donde, por primera vez, empezó a confrontar sus sentimientos de culpa y arrepentimiento. Durante las sesiones, el terapeuta le ayudó a entender que el abandono no solo había sido una acción hacia su padre, sino también hacia él mismo. Javier se dio cuenta de que, al alejarse de su padre, había estado huyendo de la realidad, de su miedo a la vulnerabilidad y a enfrentarse a sus propios errores. El terapeuta le mostró que pedir perdón no solo era para sanar su relación con su padre, sino también con él mismo. Era el primer paso para liberarse de la culpa que llevaba años arrastrando. Javier comenzó a sentirse más preparado para enfrentar la situación. Decidido a enmendar las cosas, Javier tomó el teléfono y llamó al asilo donde había dejado a su padre años atrás. Su voz temblaba mientras preguntaba por don Alfredo, esperando escuchar alguna actualización. Sin embargo, el silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. La persona encargada de responder le explicó con voz solemne que su padre había fallecido hacía 6 meses.
Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Durante esos 6 meses, el asilo había intentado comunicarse con él, pero nunca contestó las llamadas ni los correos. El impacto fue devastador. Había perdido su última oportunidad de reconciliarse. Sin embargo, la encargada del asilo le pidió que pasara por las instalaciones. Había algo que don Alfredo había dejado para él. Con el corazón en la garganta y un peso insoportable en el alma, Javier cruzó el umbral hacia el asilo, un lugar que había evitado durante tanto tiempo. Era el primer paso hacia enfrentar las consecuencias de sus actos. Al llegar al asilo, Javier fue recibido por una trabajadora social que había cuidado de su padre en sus últimos días. La mujer, con una mezcla de compasión y reproche en la mirada, le entregó una carta que don Alfredo había escrito antes de morir. Javier sostuvo el sobre entre sus manos, incapaz de abrirlo al instante. Sentía que el papel pesaba más que cualquier cosa que hubiera cargado en su vida. La trabajadora social le contó cómo don Alfredo había preguntado por él casi todos los días, incluso cuando ya no recordaba los detalles de su vida. Nunca dejó de amarlo, dijo con una voz que parecía atravesar las barreras emocionales de Javier. En ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar, pero Javier aún no estaba listo para leer las palabras de su padre. De regreso a casa, enfrentó una batalla interna. La carta estaba ahí, en la mesa frente a él, pero abrirla significaba confrontar todo el dolor que había evitado durante años. ¿Qué dirían las últimas palabras de su padre? ¿Lo condenarían o lo perdonarían? Javier, con las manos temblorosas, finalmente reunió el valor para abrir la carta. El sobre contenía un pedazo de papel amarillento, donde la escritura de su padre se veía débil, pero firme. Mientras leía las primeras líneas, sintió cómo cada palabra se clavaba en su pecho. Hijo, sé que no fui el mejor padre, y sé que tal vez crees que te fallé, pero quiero que sepas que siempre te amé, incluso cuando no supe demostrarlo. No te guardo rencor por nada. Te perdono por todo y espero que tú puedas perdonarme algún día. Cuando me dejaste aquí, lo entendí. Todos cometemos errores. Solo quiero que seas feliz y que nunca te olvides de lo valioso que eres. Javier rompió en llanto al terminar de leer. La carta no contenía reproches, solo amor y comprensión. Por primera vez, sintió el peso de sus errores de manera abrumadora. Su padre, incluso en sus últimos momentos, había pensado en él con cariño, a pesar de todo. La carta se convirtió en una puerta hacia el arrepentimiento y la reflexión profunda. Con la carta en mano, Javier decidió visitar el panteón donde descansaban los restos de su padre. No había ido a ese lugar antes, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Al llegar, buscó la lápida con el nombre de don Alfredo. El mármol frío parecía casi ajeno, pero también profundamente familiar. Javier se arrodilló frente a la tumba y comenzó a hablar. Papá, sé que fallé. Lo siento tanto. Nunca debí haberte dejado solo. Nunca debí haberte abandonado cuando más me necesitabas. Perdóname, por favor. Sus palabras se ahogaban entre lágrimas, pero continuó hablando, sintiendo que era su única forma de liberar todo el arrepentimiento acumulado. Mientras el viento soplaba suavemente, Javier sintió una ligera paz, como si, de alguna manera, su padre estuviera escuchándolo. En ese momento, prometió honrar la memoria de don Alfredo, haciendo las cosas de manera diferente en su vida, valorando a los demás y a sí mismo. Al levantarse del panteón, Javier sintió una mezcla de tristeza y alivio. Había enfrentado su mayor miedo: admitir sus errores frente a la memoria de su padre. La carta que había recibido y su visita al panteón le dejaron una lección invaluable: el perdón, tanto hacia su padre como hacia él mismo. En los días siguientes, Javier comenzó a reflexionar sobre su vida. Decidió cambiar la forma en que se relacionaba con su familia y las personas cercanas a él. Se reconectó con su hermana, con quien había tenido una relación distante, y empezó a construir puentes con quienes había descuidado en su búsqueda por éxito y comodidad.
Aunque no podía cambiar el pasado, sabía que podía construir un futuro diferente. Javier tomó la decisión de visitar nuevamente el asilo donde había dejado a su padre. Esta vez, no para buscar algo, sino para dar algo. Habló con la trabajadora social que le había entregado la carta y le ofreció su ayuda para apoyar a los ancianos que, como su padre, vivían sus últimos años en soledad. Se comprometió a visitar a los residentes con frecuencia, llevando compañía, regalos y tiempo para escuchar sus historias. En su interior, sentía que, aunque no podía devolverle el tiempo a su padre, podía honrar su memoria ayudando a otros que también habían sido abandonados. Con el tiempo, Javier comenzó a sentirse más ligero. El hombre frío y distante que había sido quedó atrás, reemplazado por alguien más humano, más consciente de la fragilidad de la vida y el valor de las relaciones. Cada visita al asilo era una especie de redención, una forma de reconciliarse no solo con su padre, sino con su propia humanidad. La culpa que había cargado durante tanto tiempo empezó a transformarse en un propósito. Don Alfredo, a través de sus palabras de perdón, le había dado a Javier una segunda oportunidad, y esta vez no iba a desperdiciarla. Javier ahora era un hombre diferente. Aunque todavía lamentaba no haber tenido la oportunidad de reconciliarse en vida con su padre, encontró consuelo en saber que su padre nunca dejó de amarlo. El acto de enfrentarse a sus errores y transformarse le permitió encontrar paz y un nuevo propósito en la vida. En un último gesto de homenaje, mandó a grabar en la lápida de don Alfredo las palabras más significativas de la carta. Siempre te perdoné, siempre te amé. Cada vez que visitaba el panteón, esas palabras le recordaban el poder del perdón y el amor incondicional.